Epsilon, educational portal for sustainable cultural diversity in Latin America. Del pueblo Saraguro es en la base de la oveja, de la lana de la oveja. En este caso, pues nuestro sombrero, que es el sombrero tradicional de acá de Saraguro, pues, es a base de la lana. Igual el mismo proceso de lo que hacía Mamá Rosa, de lavarle, de dejarle secar y también de hacerle el escarminado. Y ahí después tiene ya otro proceso, el picar. Claro. Francisco nos va a dar paso a paso para compartir lo que él ha venido realizando durante todos los años. Claro, sí, sí, muy bien. Bueno, buenas tardes, amigos que nos visitan a nuestros emprendimientos de Saraguro. Me he dedicado desde bastante joven a elaborar los sombreros. Primeramente, yo aprendí a arreglar los sombreros, pero los sombreros sintéticos de paño, llaman un sombrero de pelo. Entonces, una vez que ya sabía arreglar, me vino la idea no solamente de arreglar, sino también de confeccionar nuevos, y tuve que ir a especializar en Ambato. En Ambato hay muchos talleres que trabajan en sombreros y nuevos, entonces salí a Ambato y ahí aprendí. Posterior a eso era en el año de 1985 a 87. Posterior a eso me vine aquí, ya puse un almacén, comenzamos ya a hacer nuevos y nos fue más o menos. Entonces, no quise quedar solamente con el conocimiento de sombrero de paño, sino que me interesó de investigar el sombrero de Saraguro. Y comencé a investigar el sombrero de Saraguro, cómo era el procedimiento de hacer un sombrero. Entonces, de ahí comencé. Eso era en el año de 1996. Entonces, del 96 hasta aquí, prácticamente ya voy trabajando como 28 años en sombrero de los Saraguros. Y más o menos 9 años más serían 37 años en sombrero de paño. Entonces yo estoy dedicado solo a la actividad de sombreros porque no puedo hacer otras actividades porque hay bastante trabajo. Hay que hacer nuevos, hay que hacer arreglos. Entonces, y para hacer un arreglo también hay que hacer algunos procedimientos. Hay que poner un inicial con un hilo blanco en el sombrero porque si no se puede perder. Entonces, posterior se lava. Lavando ya cuando seca, se lo almidona y se pone en los moldes y se da una buena figura la falda, perdón, la copa, y luego la falda, ya una vez cuando está seco, ahí se plancha la falda. Entonces, es un proceso largo la arreglada y también los nuevos. Los nuevos comenzamos con la lana blanca. Una vez que ya hemos sacado la materia prima de la oveja, hay que lavar esa lana. Una vez que está lavado, hay que secar y ahí se escarminar, igual que ustedes ya conocen cómo se hila. Entonces, la lana sale así amarrado todo. Entonces, eso también es un proceso largo, por ejemplo, de abrir. Solo con los dedos así se pasa un día, apenas con las justas se avanza 1 libra al día, escarminando, pero así solo con los dedos. Entonces nosotros hemos también un poco mecanizado con una carga manual. Con ese aceleramos un poco más el trabajo. Voy a indicar un poco con la carga manual cómo se hace.